Quizás esto te haya hecho sentir incómodo alguna vez. Suena el timbre, alguien quiere entrar, hacerte una visita, iniciar una conversación. Pero por dentro, algo se resiste. Una incomodidad silenciosa, un impulso genuino de simplemente decir que no. No es que odies a las personas. No estás enojado con el mundo, pero siendo honesto, simplemente no disfrutas recibir visitas. Prefieres tu espacio tranquilo, tu rutina sin interrupciones, tu energía protegida. Si esto te resulta familiar, respira profundo. Porque en este video vamos a hablar de algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, la incomodidad real, íntima y muchas veces incomprendida, de quienes sienten que su hogar es un santuario. Y que no cualquiera puede cruzar su puerta. Y no eres grosero ni insensible. Desde la mirada del budismo, este rechazo no es un defecto de carácter, sino una señal poderosa de que estás entrando en una etapa más profunda de conciencia. Hoy te compartiré las claves del Dharma que explican por qué algunas personas ya no disfrutan la compañía constante y por qué ese cambio, lejos de ser un problema, podría ser el inicio de tu despertar espiritual. Quédate conmigo hasta el final, porque si alguna vez te sentiste culpable por preferir el silencio a la compañía, hoy podrías descubrir que ese impulso tiene raíces sagradas y que en realidad es tu alma la que está empezando a recordar quién eres. A veces no es que no soportes a los demás. Es que tu alma ya no soporta fingir. Fingir sonrisas en conversaciones que no dicen nada. Fingir interés por temas que no te nutren. Fingir que estás bien rodeado de gente, cuando por dentro solo quieres silencio. ¿Y sabes qué? Eso también es una señal de despertar espiritual. Porque llega un punto en el que la energía no se finge. En el que tu cuerpo se vuelve sabio y empieza a retirarte, sin explicación, de los lugares donde ya no encajas. No porque seas mejor que nadie, sino porque estás en otro momento interno. Uno en el que tu alma necesita menos ruido y más verdad. Y lo interesante es que esto no es un castigo, es una protección. Porque cuando el alma se empieza a alinear con su verdadero propósito, todo lo que es artificial empieza a incomodar. Como un zapato apretado que antes no notabas, pero ahora no puedes dejar de sentir. El budismo no solo habla de meditar en silencio. Habla de comprender por qué el silencio se vuelve medicina. Por qué el bullicio externo empieza a sentirse como una invasión. Y por qué elegir estar solo puede ser, en realidad, un acto profundo de amor propio. Piensa en esto, ¿cuánta energía pierdes al forzarte a ir donde no quieres estar? ¿A escuchar lo que ya no te interesa? ¿A sonreír por compromiso cuando por dentro solo quieres respirar profundo? En lugar de eso, el silencio te ofrece una habitación interior. Un espacio sagrado donde no necesitas ser nadie, demostrar nada, ni defender tu paz. Solo ser, solo existir. Y es en ese estado donde comienza lo más hermoso, el reencuentro contigo mismo. A medida que una persona profundiza en su camino espiritual, comienza a experimentar un cambio silencioso pero poderoso. Ya no es solo una cuestión de preferencias o de humor. Es algo que nace desde lo más profundo. Lo que antes era tolerable, ahora se vuelve insoportable. Las conversaciones vacías, los comentarios triviales, las charlas que giran en torno a lo que otros hacen, compran o aparentan, todo eso comienza a sentirse como ruido. Y no cualquier ruido, sino un ruido que te cansa, que te abruma, que te corta las alas internas. Esto no significa que te estés volviendo arrogante o antisocial. Significa que tu conciencia se está expandiendo. Que tu energía, antes dispersa en 1000 direcciones, ahora busca dirección, propósito y silencio. El budismo enseña que cuando la mente comienza a calmarse, empieza a ver. Y cuando empieza a ver, ya no quiere distracciones. Por eso es común que empieces a alejarte de ciertos grupos, incluso sin explicaciones. No es un acto de rechazo hacia los demás. Es una forma de protección hacia ti mismo. Te das cuenta de que ciertas compañías no te nutren, sino que te drenan. Que hay lugares en los que no creces, sino que te encoges. Y eliges dar un paso atrás, no por miedo, sino por claridad. Muchas personas no entienden este proceso.
Incluso algunos seres queridos pueden pensar que estás cambiando para mal, que te estás volviendo frío o distante. Pero dentro de ti sabes que estás empezando a caminar otro tipo de camino. Un camino más silencioso, más auténtico, más verdadero. No tienes que explicarlo, tu alma lo sabe. Y eso basta. No solo tu mente busca silencio, también tu cuerpo comienza a manifestarlo. Hay una incomodidad física real cuando estás en lugares que no resuenan contigo. Te duele la cabeza. Te cuesta respirar profundo, tu estómago se aprieta. Sientes tensión en los hombros, en la espalda, en el pecho. Tu cuerpo te está hablando, aunque no siempre sepas cómo interpretarlo. En el budismo, se dice que el cuerpo es el templo de la conciencia. Y como templo, necesita cuidado, respeto y sobre todo, silencio. Cuando estás rodeado de estímulos superficiales, ruidos innecesarios o conversaciones sin alma, tu cuerpo entra en estado de defensa. No porque haya un peligro físico, sino porque hay un desajuste energético. Estás en un entorno que no vibra con tu verdad interior. Y eso, el cuerpo lo sabe. Algunas personas lo llaman ansiedad, otras lo confunden con fatiga, pero en realidad es una señal profunda de que ya no puedes forzarte a encajar donde no perteneces. Ya no puedes mentirte. Ya no puedes quedarte por compromiso, ya no puedes fingir interés en cosas que no alimentan tu espíritu. Este malestar no es un castigo. Es una brújula, es tu sabiduría interna marcándote el camino. Un camino que muchas veces exige soltar. Alejarse, respirar. Elegir el vacío momentáneo antes que el ruido permanente. Porque ese vacío, aunque duela, es fértil. Y desde ahí, todo puede empezar a florecer de nuevo. ¿Te has dado cuenta de que últimamente te molesta más el ruido, las luces fuertes o incluso la presencia de algunas personas? No es casualidad. Cuando uno empieza a despertar espiritualmente, la sensibilidad se agudiza. Y no porque te estés volviendo débil o exagerado, sino porque estás dejando de vivir en automático. Estás empezando a escuchar con más claridad lo que antes ignorabas. En el budismo se enseña que cuando la mente se calma, lo que antes parecía normal comienza a sentirse invasivo. Las conversaciones vacías, los compromisos sociales sin propósito, incluso los saludos forzados, ya no fluyen con naturalidad. No porque seas antisocial, sino porque estás más en sintonía con lo esencial. La mente ya no busca distracción, sino quietud. Y la energía vital se vuelve más selectiva. Muchas personas creen que algo está mal en ellas cuando ya no quieren interactuar como antes. Pero en realidad es una señal clara de transformación. Así como un monje necesita silencio para meditar y observar su mente, tú también necesitas ese espacio para escuchar lo que tu alma está tratando de decirte. Y no es una coincidencia. Es una etapa muy específica en el camino de la conciencia. Es cuando ya no puedes fingir que estás cómodo en lugares donde tu corazón no quiere estar. Donde la risa vacía ya no te hace gracia y donde prefieres 1000 veces el canto de un pájaro que una charla llena de apariencias. Esa sensibilidad no es una debilidad. Es un despertar. Uno de los momentos más desconcertantes del despertar espiritual es cuando comienzas a sentirte vacío en medio de lo que antes te hacía sentir lleno. Puedes estar rodeado de amigos, en medio de una comida familiar o incluso en una celebración, y de pronto, sentir que no perteneces ahí. Que tu alma está en otra frecuencia. Y no sabes cómo explicarlo sin herir a nadie. Lo cierto es que ese vacío no es depresión, ni arrogancia, ni desapego frío. Es una señal clara de que estás dejando atrás una identidad que ya no encaja. El ego, con sus necesidades de pertenencia, aprobación y entretenimiento constante, empieza a desintegrarse. Y eso duele. Pero también libera. El budismo lo explica como una forma de renuncia natural. No se trata de huir del mundo, sino de comprender que el mundo, tal como lo conocías, era una ilusión creada para distraerte. La mente empieza a soltar las viejas historias, los viejos personajes, los viejos roles. Y por eso ya no necesitas llenar cada espacio con visitas, conversaciones o actividades. El silencio se vuelve un aliado.
La soledad deja de ser una prisión y se transforma en un templo interior. Un lugar donde empiezas a encontrarte con quien realmente eres. Y por eso, cuando alguien toca a tu puerta sin haber sido invitado, no es que lo odies. Es que interrumpe algo sagrado. Interrumpe el único espacio donde, por fin, puedes ser tú sin máscaras. Aunque no lo parezca, tu cuerpo también sabe cuando una visita no es bienvenida. A veces sientes tensión en los hombros, un dolorcito en el estómago, el corazón agitado o un simple suspiro pesado. Son pequeñas señales que, lejos de ser una casualidad, son respuestas físicas a una invasión energética. Porque sí, toda persona que entra en tu casa también entra en tu campo de energía. Y si esa persona trae consigo ansiedad, quejas, chismes o simplemente una vibración que no resuena con la tuya, tu cuerpo lo siente primero, incluso antes de que empiece a hablar. En la tradición budista se enseña que la casa también es una extensión del templo interior. Por eso se limpia, se cuida, se decora con intención. No es solo un lugar físico, es un espacio de cultivo espiritual. Y así como no se permite a cualquiera entrar a un templo sin respeto, tampoco deberías sentir culpa por proteger tu hogar de ciertas energías. Estás empezando a reconocer que tu paz vale más que tu necesidad de complacer. Y aunque te hayan enseñado a ser siempre amable y abierto con todos, el despertar espiritual te muestra que no todos deben tener acceso a tu energía. Aprendes a cerrar la puerta sin cerrar el corazón. A decir hoy no sin culpa. A honrar tu espacio como parte esencial de tu camino. Muchas personas, cuando escuchan que alguien ya no quiere recibir visitas o que evita reuniones sociales, piensan que está deprimido, aislado o que algo malo le pasa. Pero esto es un malentendido profundo. No se trata de una desconexión del mundo, sino de una reconexión contigo mismo. En las enseñanzas budistas se habla de viveka, el discernimiento. La capacidad de ver con claridad lo que nutre tu alma y lo que la desgasta. Y en ese proceso, comienzas a ver con nuevos ojos tus relaciones, tus conversaciones, tus hábitos sociales. Descubres que no todo lo que antes tolerabas es necesario en tu vida ahora. Que muchas palabras eran ruido. Que muchas visitas eran una forma de escapar de ti mismo. Hoy eliges quedarte. Estás aprendiendo a acompañarte. A mirar tu interior sin distracciones. A honrar tu energía como un recurso sagrado. Y eso, en un mundo obsesionado con la validación externa, es una forma de rebeldía profundamente espiritual. Lo que antes llamaban ser antisocial, ahora lo ves como un acto de amor. Amor a ti, a tu paz, a tu proceso. Ya no necesitas demostrar nada, ni fingir entusiasmo. Solo necesitas ser fiel a lo que tu alma te pide en este momento: silencio, claridad y autenticidad. En el camino espiritual, muchas veces se habla del desapego como soltar objetos, bienes o deseos. Pero uno de los desapegos más difíciles y más profundos es el desapego social. Aprender a soltar vínculos que ya no vibran contigo. A dejar ir expectativas ajenas. A no cargar culpas por no ser el de siempre. Puede que hoy ya no te rías con los mismos chistes, que no te interesen los mismos temas, o que ciertos encuentros te dejen más cansado que inspirado. Eso no significa que seas insensible. Significa que has comenzado a escuchar lo que antes silenciabas, tu intuición. El budismo enseña que el apego es sufrimiento. Y eso incluye también el apego a la imagen que otros tienen de ti. A la necesidad de agradar, a la obligación de responder mensajes, de abrir tu casa, de estar disponible, incluso cuando no tienes energía ni ganas. Soltar eso no te vuelve frío. Te vuelve libre. Elegir no recibir ciertas visitas es una forma de honrar tu proceso. De proteger tu campo mental y emocional. Porque cada vez que dices no, en realidad le estás diciendo sí a tu sanación, a tu claridad y a tu despertar. ¿Y si no estuvieras huyendo del mundo, sino regresando a ti? Muchos ven la soledad como un vacío que hay que llenar, una ausencia que hay que evitar. Pero el budismo nos enseña que la soledad elegida no es aislamiento, sino contemplación. Es el espacio sagrado donde puedes ver sin distracciones lo que realmente sucede dentro de ti.
Cuando alguien elige no abrir la puerta, no es por desprecio, es porque necesita proteger ese espacio. Tal vez has sentido que el ruido de afuera interrumpe un silencio que está sanando. Que la presencia de otros, aunque bien intencionada, arrastra energías que en este momento no resuenan. Y eso también es sabiduría. En muchos monasterios budistas, el retiro en silencio es una práctica esencial. No para huir de los demás, sino para observar con claridad lo que pasa por la mente. Y lo que tú haces, al no recibir visitas cuando tu alma lo pide, es muy parecido. Es una forma de meditación activa. Estás reconociendo que hay momentos en los que necesitas estar solo para poder escucharte de verdad. Lo más curioso es que, cuando haces esto con conciencia, tu energía se vuelve más auténtica, más plena. Y eventualmente, cuando vuelvas a abrir tu puerta, lo harás desde un lugar más luminoso. No por deber, no por presión, sino porque lo sientes de corazón. ¿Has notado cómo cada vez te resulta más difícil conversar por cortesía, asistir a reuniones donde no se dice nada auténtico o sonreír por compromiso? No es arrogancia, no es apatía. Es sensibilidad. Una sensibilidad espiritual que ya no puede soportar la máscara social. Según las enseñanzas budistas, cuando la mente comienza a despejarse de ilusiones, deja de encontrar placer en lo superficial. Las charlas sin sentido, los encuentros vacíos, los vínculos por conveniencia, todo eso comienza a sentirse como ruido. Como una interferencia que perturba el silencio que has cultivado con tanto esfuerzo. Esta incomodidad no es una falla tuya. Es una señal clara de transformación interior. El Buda enseñó que hay un momento en el camino en el que las distracciones pierden su poder. Ya no tienen el brillo de antes, ya no pueden competir con la paz que nace del discernimiento. Lo que antes parecía vida social, ahora te pesa como una carga. No porque seas frío o desconectado, sino porque has empezado a valorar otra cosa. Has descubierto el tesoro del silencio. Has sentido el poder de estar contigo mismo sin miedo. Y eso es algo que muy pocos se atreven a sostener. El budismo no promueve el aislamiento, pero sí enseña a reconocer qué tipo de compañía alimenta tu despertar y cuál lo desvía. Hay etapas en las que el alma no quiere explicaciones ni consejos. Solo pide silencio, no silencio físico, sino silencio del alma. Una pausa profunda. Un retiro invisible que no necesita templos ni montañas. Solo un espacio donde tu ser pueda escucharse sin interrupciones. En el budismo se le llama noble silencio. No es callar por reprimir, sino por observar. Es ese momento en el que dejas de buscar afuera lo que solo puedes encontrar adentro. Cuando ya no deseas distraerte más, porque cada distracción te aleja de lo esencial. Si últimamente te sientes abrumado con el ruido del mundo, si prefieres quedarte en casa a leer, meditar o simplemente contemplar, no estás desconectándote de la vida. Te estás reconectando con tu verdadera naturaleza. Estás respondiendo al llamado del Dharma. El silencio se vuelve entonces una forma de resistencia amorosa, una manera de decir, ya no quiero vivir en automático. Y aunque otros no lo entiendan, aunque te digan que estás raro, distante o poco sociable, en realidad estás más vivo que nunca. Porque has empezado a habitar tu existencia con conciencia. Hay un momento sutil pero poderoso en el que tu hogar, antes lleno de visitas, conversaciones y compromisos, comienza a vaciarse. No por abandono, sino por elección. Empiezas a notar que ese silencio no te asusta, sino que te abraza. Que el eco de tus propios pasos ya no suena a soledad, sino a libertad. El budismo enseña que cuando vacías tu entorno de ruido innecesario, es más fácil ver con claridad el contenido de tu mente. Así como una taza debe estar vacía para poder llenarse con algo nuevo, tú también necesitas vaciar tu vida de lo superficial para recibir lo esencial. La casa vacía no está sola. Está contigo, y tú, cuando estás contigo mismo, de verdad, te vuelves compañía suficiente. Empiezas a descubrir que no necesitas una sala llena de gente para sentirte pleno. Que la paz puede estar en una taza de té, en un rayo de sol entrando por la ventana o en el simple hecho de respirar conscientemente. Esa es la paradoja del silencio.
te aleja del mundo, pero te acerca a ti mismo. Y cuando te encuentras, todo cobra sentido. Incluso ese deseo de no recibir visitas deja de ser un problema y se convierte en una elección sagrada. Una de las mayores confusiones es pensar que el silencio es una ausencia, que cuando no hay palabras, no hay nada. Pero el budismo lo entiende de forma muy distinta. En el silencio no hay carencia, hay presencia. Una presencia profunda, total, que lo llena todo. Cuando eliges no hablar, no responder a cada mensaje, no llenar tu día de compromisos, no es porque estás evadiendo la vida. Es porque estás eligiendo vivirla de una forma más auténtica. Sin máscaras, sin adornos, sin ruido innecesario. Los antiguos maestros del Dharma no buscaban multitudes. Buscaban momentos, espacios de claridad. Respiraciones conscientes. Silencios que se escuchan más fuerte que cualquier palabra. Ellos sabían que a través del silencio uno podía ver el rostro verdadero del sufrimiento, pero también el rostro verdadero de la compasión. Y tú, cuando eliges el silencio, cuando decides no recibir visitas porque sientes que necesitas proteger tu energía, no estás fallando como ser humano. Estás regresando a tu centro. A ese lugar donde puedes escuchar tu voz interior sin interferencias. Donde puedes mirar tu vida sin filtros. Donde puedes finalmente estar sin tener que demostrar nada. Una casa es mucho más que ladrillos y ventanas. Es un templo, un reflejo externo del estado interno de tu alma. Y así como no dejas entrar a cualquiera en tu corazón, tampoco deberías sentir culpa por cerrar la puerta de tu hogar cuando lo necesitas. El budismo nos enseña a proteger nuestra mente como protegemos nuestro hogar, con atención plena, con discernimiento, con amor, pero también con firmeza. No todo el que toca tu puerta viene con buenas intenciones. A veces, sin quererlo, traen caos, juicio, drama o simplemente energía pesada que no necesitas cargar. Elegir a quien invitas a tu espacio no es egoísmo, es sabiduría. Es entender que tu paz interior es sagrada y que si dejas que cualquiera entre, tarde o temprano, ese santuario se desmorona. Si tú eres de los que sienten culpa por no querer visitas, por no contestar el teléfono, por no estar disponible para todos, recuerda esto, no viniste a este mundo a complacer a todos. Viniste a despertar, y ese despertar, muchas veces, necesita puertas cerradas para que el alma pueda abrirse. Tal vez por años pensaste que había algo malo en ti por no disfrutar de ciertas reuniones, por sentirte fuera de lugar en fiestas, o por no querer abrir la puerta cuando alguien toca sin avisar. Pero ahora sabes que eso no te hace frío ni distante. Significa que estás cambiando. Que algo en tu interior está despertando, volviéndose más sensible a lo auténtico, más resistente a lo superficial, más fiel a tu esencia. Elegir el silencio no es un rechazo al mundo. Es un regreso a ti mismo. Y es allí, en esa soledad serena, donde el Dharma empieza a susurrar sus respuestas. No todos lo comprenden, y está bien. El despertar no necesita ser validado por otros. Solo necesita ser vivido con conciencia, sin culpa, sin máscaras y sin excusas. Así que si este mensaje resonó contigo, si en algún momento de este video sentiste que hablábamos directamente a tu alma, te invito a quedarte con nosotros. Este canal es un refugio para quienes están en el mismo camino, el de la introspección, la transformación interior y el despertar espiritual desde una mirada compasiva, profunda y sin adornos. Suscríbete para seguir explorando estas verdades, y si conoces a alguien que está pasando por esto, alguien que se siente fuera de lugar, que busca respuestas en su silencio, compártele este video. Podría ser justo lo que su corazón necesita oír. Recuerda, no estás solo en este viaje. Aunque el camino del despertar a veces se sienta silencioso, aquí somos muchos los que caminamos en silencio contigo.